Muy buenos días, queridos radioescuchas de Radio San Juan Diego. Nuevamente estamos con ustedes transmitiendo desde la Catedral de San Buenaventura, en esta diócesis de Cuautitlán. En este día lunes 2 de septiembre del 2019 les saludamos con mucho gusto. Nuevamente su amiga, su hermana en Cristo, Erika León Santos, en su programa Una Aventura de Fe. Tenemos nuestra página de la diócesis, www.diocesisdecuautitlán.org.mx, para que nos contacten y nos compartan con sus familiares y amigos. También pueden entrar ustedes a Facebook, buscar Diócesis de Cuautitlán, y ahí van a poder encontrar todos los programas que están transmitiéndose en vivo, así como los que se van grabando semana a semana, para que ustedes entren a esa página y puedan escuchar todos los que sean de su interés. Y bueno, a través de WhatsApp tenemos el número 55 70 07 24 89 para que nos envíen sus mensajes, sus inquietudes o algún mensaje que nos pueda también hacer saber que están ustedes escuchándonos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Tenemos un invitado con nosotros que nos va a hablar todavía de los programas que hemos estado realizando a través del matrimonio y sus diferentes vertientes que hay. Hoy está con nosotros nuestro hermano. ¿Te puedes presentar, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Mi nombre es Marcelino Martínez García y vengo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Villa de las Flores. Gracias, Marcelino. Pues bienvenido a la diócesis de Cuautitlán, y gracias porque nos vas a compartir hoy tu aventura de fe respecto al matrimonio. Tenemos aquí un tema muy bonito que pareciera que es contradictorio, ¿verdad? Casados pero separados, que es un tema muy interesante, del cual vamos a aprender muchas cosas, y que una vez que estamos en el matrimonio religioso, también se puede dar la circunstancia de que están separados, pero eso no es un impedimento para que podamos llegar a la santidad que todos estamos llamados, y es a la que nuestro Señor Jesucristo quiere que lleguemos todos los seres humanos. Y hoy vamos a escuchar un testimonio de cómo, a pesar de estar casado pero separado, podemos llegar también a esa santidad. Entonces hoy Marcelino nos va a compartir esa aventura de fe, y pues vamos a empezar con la frase del día. Dice así: amar de verdad significa crecer juntos a través de las dificultades, aprender del otro y nunca renunciar al amor que nos unió. Es una frase que nos deja también muchas reflexiones, sobre todo que nunca renunciemos al amor que nos unió en un inicio en ese matrimonio religioso, ¿no es así? O sea, a pesar de la vida, no renunciemos nunca al amor que Dios ha unido. Bueno, Marcelino, cuéntanos, ¿cuántos años tienes de casado? Tengo 34 años de casado. 34 años de casado, y bueno, por el tema que estamos tratando, sabemos que tú estás también casado religiosamente, ¿verdad? Así es. Pero de alguna manera ya las circunstancias de la vida hicieron que se separaran ustedes, que propiamente no nos interesa mucho a nosotros meternos en la intimidad del matrimonio, porque son cosas que siempre tienen que mantener unidas y guardadas ustedes como pareja. No es que nosotros tengamos que entrar en esa intimidad. Entonces están separados y hasta ahí vamos a tomarlo en consideración. ¿Cuántos años duraron ustedes juntos? Duré 25 años. 25 sí, años. 25 y después años. de ahí, bueno, se da esa separación, cada quien se va, digamos, a una casa, empiezan a vivir por separados. Entonces, por lo que entiendo, tú ya llevas 9 años separado, ¿cierto? Llevo 9 años. 9 años separado. Que me salí de mi casa. Me salí en febrero del 2010. Ok. Bueno, mira, en esta separación, o en esos 9 años, nos gustaría saber ¿cómo fue o cómo ha sido tu vida para que tú puedas tener todavía una relación con el Señor? Bueno, desde el momento que yo me salí, considero que si tomé esa decisión fue porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Ok. Sí. Entonces, no ha sido nada fácil vivir en esas circunstancias. Ok. Entonces, cuando tú te casaste, ¿no conocías al Señor? Podría decir que sí lo conozco, sí sabía que existía, porque en mi casa desde la infancia nos inculcaron a través de llevarnos a misa cada 8 días, de mandarnos al catecismo, donde aprendimos que pues Dios existe, pero realmente no lo llevamos a cabo. Cuando vamos creciendo, pensamos en el mundo, vemos que tenemos otras necesidades,
que en mi caso yo consideraba que a lo mejor eran más importantes, como el trabajar, el estudiar, el dedicarme a otras cosas, y eso hizo que en realidad yo me fuera retirando del conocimiento de Dios. Entonces pensamos que cuando tú te casaste, sí conocías o habías escuchado hablar del Señor, pero tú no eras un católico practicante, o sea, realmente no llevabas a cabo tu religión como debe de ser, solamente lo que te inculcaron y así lo empezaste a hacer. Entonces, entiendo que te casaste por tradición o sí estabas consciente de lo que estabas haciendo en ese momento. No, yo considero que no, porque si no conozco yo a Dios, no conozco realmente cuáles son sus mandamientos, qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, por ejemplo, para llevar este sacramento que es muy importante, lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Conocerlo. ¿Sí? Y hoy entonces, ¿qué tan importante es para ti ese sacramento del matrimonio? Es de suma importancia. El sacramento del matrimonio es importante siempre, no nada más porque yo no lo conocí antes de que me casara o porque lo conozco hoy después de que me case. El sacramento del matrimonio fue instituido por Dios, ¿sí? Entonces, yo no me puedo casar o prometer algo que desconozco. Uh-huh. Pero en ese momento entonces tú no estabas consciente de lo que estabas propiamente prometiendo ante la presencia de Dios nuestro Señor. Pues mira, a pesar de que antes de que se lleve a cabo este sacramento, en las parroquias nos dan una preparación, pero esa preparación yo la entendí que nos la dan más desde el punto de vista material, el tipo de cómo comportarte con la pareja, que la tienes que cuidar, que la tienes que respetar, pero no te hablan tanto de lo que son en sí los mandamientos de la iglesia. Entonces digamos que faltó un poco de formación ahí para que tú entendieras bien lo que era ese sacramento. Sí, así es. Sí, un poco, ¿verdad? Bueno, ¿aún recuerdas las promesas que le hiciste en ese momento a tu esposa cuando te casaste? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Qué recuerdas que le Bueno, prometiste? mira, eso que se dice en la iglesia, que debemos ser prósperos en la adversidad, en la deficiencia, que debemos de amarnos y respetarnos hasta todos los días de nuestra vida, ¿sí? En la salud y en la enfermedad. Realmente yo considero que, en mi caso personal, porque no voy a hablar por todos, que es algo que se dice, pero que pasado un tiempo se nos olvida. Se nos olvida, precisamente porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y nos vamos más por las cosas mundanas. Claro, fíjate que eso lo hablábamos en programas anteriores, que muchas veces ya no recordamos esas promesas o las hacemos en el momento sin tener plena conciencia de lo que significan. Entonces, cuando ya nosotros conocemos los sacramentos, vamos bien conscientes a adquirir ese sacramento bajo los principios cristianos. Y debería de ser así para todas las parejas, ¿no crees? Que realmente tengan esa conciencia de lo que están adquiriendo para que no haya consecuencias a futuro, porque son consecuencias que muchas veces caen en los hijos o recaen en los hijos. Entonces sí es muy importante eso. ¿Tú consideras que a pesar de que tú no estás viviendo con tu esposa, has cumplido lo que le prometiste? Si hacemos un análisis desde el momento que yo estoy aceptando que no conozco a Dios, no puedo decir que estoy cumpliendo con lo que yo prometí, porque desde el momento que me separé estoy faltando a esa promesa que hice. Entonces se vive en el mundo, ¿sí? Claro. Se vive en el mundo. Bueno, fíjate, entonces es importante que hoy también tratemos de retomar ese camino, porque me imagino que si tú dices que en el momento que te casaste no conocías al Señor, ¿hoy lo conoces? ¿Hoy estás cerca del Señor? Sí, ya afortunadamente no puedo decir que ya lo conozco al 100%, pero afortunadamente después de vivir tantos años en esa situación, una de las circunstancias que me hizo acercarme a Dios fue precisamente que yo tampoco les estuve inculcando esos valores a mis hijos de acercarse a Dios. Entonces tengo un hijo que hace 5 años estaba pequeño y no tenía el sacramento de la comunión, de la Eucaristía.
Entonces, eso fue lo que me hizo Que te acercaras que me al acercara Señor. al Señor. Oh, fíjate cómo a veces las circunstancias de la vida, el Señor las permite para sacar siempre cosas provechosas, ¿verdad? Porque a veces vemos que son cosas que nos duelen, porque realmente duelen, pero que el Señor de todo esto puede sacar siempre algo muy, muy bueno, y que en este caso fue tu conversión, porque veo que entonces después de que no conocías al Señor, hoy lo estás conociendo y entonces estás retomando un camino de la conversión, ¿no es así? Sí, efectivamente, a través de llevar a mi hijo a la iglesia, afortunadamente Dios me hizo el llamado a través de un instituto que se dedica a preparar a los laicos. Ujú. Estaban en el periodo de pesca y yo estando en el atrio me llamaron. Ah, qué Entonces, bonito. a pesar de que reconozco que no conozco bien a Dios, siempre he creído en Él, siempre he estado eh, a mi manera, tratando de aprender. Entonces, Fíjate qué importante es predicar primero con el ejemplo, porque dices, yo llevaba a mi hijo ¿para qué pláticas o para la preparación de la primera comunión, preparación de la primera comunión? Fíjate, a veces llevamos a nuestros hijos y nosotros no nos falta, estamos, ¿verdad? así es. Entonces ese es un muy buen consejo, que tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. Entonces esa situación a ti te ayudó a que el Señor primero te lleva por tu hijo, por la necesidad de que adquiriera ese sacramento. Y no te diste cuenta que realmente lo A que quien me estoy pretendía el llamando. Señor era llamarte a ti, ¿no? Para que en base a que tú eres la cabeza de esa familia, porque sabemos que el esposo es cabeza de una familia, entonces pudiera haber una conversión para más miembros de tu familia, que primeramente Dios, bajo el ejemplo que tú empieces a dar, ellos puedan obtener esa conversión. Entonces, ¿tú crees que que cuando uno está lejos de Dios, toma decisiones que no son muy correctas? Definitivamente, sí. Sí, aún así, cuando ya conocemos a Dios y sabemos cuáles son sus preceptos, cuáles son sus mandamientos, muchas veces no los llevamos a cabo porque nosotros decimos que aceptamos que se haga la voluntad de Dios, pero el mundo nos Nos llama, jala, nos ¿verdad? jala para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, si conociéndolo hacemos esas decisiones, tomamos esas decisiones, pues Imagínate, ¿verdad? mucho más cuando no lo conocemos. Y Claro. precisamente en mi caso personal, esa sería una de las razones por las cuales yo tomé esta decisión incorrecta de separarme. Pero fíjate qué bonito, porque lo que nos estás enseñando hoy es que el Señor siempre tiene camino que nos lleva a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Así es, Pero también sabemos que existen otros caminos que nosotros voluntariamente podemos tomar, como cuál, el camino del mundo. Sabemos que un camino nos va a llevar a la perdición, el camino del mundo, y el otro camino, que es el Señor, camino, verdad y vida, nos va a llevar a la salvación, a la santidad. Entonces veo que tú decidiste tomar uno de esos caminos. ¿Cuál fue? es el camino de tener una relación con Dios, Con Dios. ¿sí? Y esa relación con Dios yo la voy a obtener cuando primero me arrepienta Claro. de todo del mal Lo que que he ha hecho pasado, ¿verdad? con mi familia, y aparte de arrepentirme, pedirle perdón por todos los actos que... Bueno, fíjate, eso es algo muy bonito, porque muchas veces no reconocemos lo que a veces nosotros por desconocimiento hacemos. Y muchas personas en el mundo andan así, sin sentir remordimiento, sin Así sentir es. esa situación de dolor por lo que causamos, ¿no? Con nuestras actitudes incorrectas. Entonces ahorita es muy importante que tú, veo en ti ese arrepentimiento, y que cuando realmente es de corazón, el Señor siempre está dispuesto pues a perdonarnos. Bueno, una vez que tú ya te separaste, ¿cómo le haces para tener una buena relación con el Señor después de que ya eres casado, pero ahora estás separado? ¿Cómo le haces tú para tener esa buena relación con el Señor? Bueno, primero, como te comentaba, es arrepentirse, pedir perdón, pedirle que Él esté siempre en mi vida. Entonces, lo que yo hago ahorita actualmente es hacer oración constantemente, mantenerme en ayuno, estarme preparando más en el conocimiento de la palabra. Ahorita yo pertenezco a un grupo en el cual este, actúo como director y preparo temas. Entonces, prácticamente todo mi tiempo está enfocado a aprender de Él.
Entonces, ¿hace cuánto tiempo que tú conoces ya al Señor? Dices, fueron 9 años que estuviste ya separado. De esos 9 años, ¿todo el tiempo has estado ya cerca del Señor o apenas lo conociste o hace cuántos años que lo conociste? Bueno, yo tengo 9 años de separado. Cuando el Señor me llamó, tenía 4 años de separado. Entonces, ahorita, desde Son hace 5 años. 5 años que yo estoy Ya conociendo conociéndolo, realmente al Señor. el Señor. Ah, ok. Entonces, digamos, esos primeros 4 años estuviste separado totalmente del Señor. La vida continuó bajo el mismo contexto que ya venías arrastrando, ¿no? De a lo mejor malas decisiones, separado de la familia, pero en algún momento te desentendiste de tu labor como papá, como esposo, como sucede en algunos matrimonios, ¿no? Sí, no, definitivamente, lo que pasa que uno se confunde cuando uno conoce a Dios. Uno cree que con cumplir con dar el alimento, el vestido, está uno cumpliendo con sus responsabilidades, pero aquí viene la parte más importante, que no solamente es lo material, sino hace falta lo espiritual. Claro. Y es donde yo ahí me di cuenta que era lo más importante a lo que yo estaba fallando, porque si yo no conocía a Dios, pues mi hijo menos lo iba a conocer. Claro, tenías que empezar tú a conocerlo para que de esa manera puedas transmitirlo a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad? Así es. Bueno, en el momento que tú te separas, ¿cómo era entonces? Normalmente cuando sucede una fractura en un matrimonio, pues es porque la relación entre los esposos no está bien. ¿Cómo era esa relación al inicio con ella? Obviamente aquí entiendo, tú todavía no conocías a Dios. ¿Cómo Sí, se llevaban? ¿Cómo pues era? esa relación no es buena desde el momento de que ya cada quien ve por su cuidado personal. Entonces, en mi caso, yo siempre he pensado que no he estado solo, porque he estado solo a lo mejor de una persona física, pero una vez que yo conozca a Dios, yo sé que Dios está con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, Digamos, ¿había respeto entre ustedes en ese momento? ¿Había armonía? en los primeros 4 años no lo había. O sea, había resentimiento, había coraje, había odios, falta de comunicación, desintegración familiar por parte de los hijos. Entonces, no lo había. Y ahora que conoces al Señor, ¿ha cambiado en algo Sí, esa relación? sí, definitivamente sí. Es muy difícil decirte que ha cambiado al 100%, porque Claro. desde el momento que tú haces un daño, ya no lo puedes a lo mejor pedir perdón, pero ahí va a quedar ya lo que ya Lo que provocaste, causamos, lo ¿verdad? que causaste. Entonces, a través de ver que yo estoy constantemente en la iglesia, de que yo estoy yendo a dar servicio en diferentes lugares, pues sí, yo he visto un cambio, no total en ellos, que te puede decir que ellos ya están conociendo completamente a Dios, pero sí reconocen que debemos de respetarnos, que debemos tener mayor comunicación. No, qué bonito, porque creo que ahora estás empezando por el ejemplo, ¿verdad? Aunque sí cuesta trabajo que nos crean en un inicio esa parte, pero de alguna manera cuando realmente es un arrepentimiento y una constante de estar acudiendo a conocer al Señor, creo que sí es más factible que las personas puedan ver en nosotros esa conversión y en algún momento convencerse de que nuestro cambio es ya para siempre, no es nada más por el momento, ¿verdad? Entonces, qué bonito que tú hoy estés dando ya o empieces a dar ese ejemplo en tu familia. Y bueno, tú, si pudieras regresar el tiempo donde no conocías todavía al Señor, ¿crees que tomarías las mismas decisiones? Si lo conociera, Ahorita, si tú regresas el tiempo, cuando tú no conocías al Señor, tomaste ciertas decisiones. okay. Pero si tú regresaras el tiempo y pudieras tomar esas mismas decisiones, ¿lo harías de la misma forma? No, ya no, definitivamente no. No, habría un cambio. Sí, ya habría un cambio. ¿Qué pensarías en relación al matrimonio que ya conoces al Señor? ¿Lucharías más por ese matrimonio o qué decisiones podrías haber tomado? Bueno, ya desde el momento que yo conozco a Dios, Él nos dejó un decálogo de mandamientos.
Entonces, lo primero que tendría que hacer es cumplir con eso, es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi esposa, amar a mis hijos y amar a mi prójimo. Entonces, empezaría por ahí. Ok, fíjate, algo bien importante, empezaría por ahí cuando todos deberíamos de tener esa relación tan estrecha con el Señor, de que el primero en nuestra vida sea Él, porque de ahí se cae todo, ¿no? Si no tenemos esa relación con el Señor, se caen las cosas. Entonces, fíjate la enseñanza tan bonita que nos estás dando a nuestro programa y a nuestros radioescuchas, el decir que el número uno que debe de tomar en nuestra vida es el Señor, para que de ahí nosotros podamos entender y obtener sabiduría, ¿verdad? Para tomar decisiones correctas. ¿En algún momento te has sentido solo a pesar o has pensado casarte porque te has sentido solo? ¿Nuevamente has pensado casarte? No, definitivamente no. Desde el momento que yo tomé la decisión de salirme de mi casa o de separarnos, nunca ha estado en mi mente buscar a una nueva pareja. Y más a hoy que conozco a Dios, sé que para poder estar en gracia, no debería de hacerlo, porque es uno de los mandamientos que tenemos. Entonces veo que el Señor siempre ha estado presente en tu vida, porque aunque tú no conocías posiblemente que ese es el mandato de Dios, una sola pareja y hasta que la muerte nos separe, tú nunca pensaste en una nueva pareja. Hoy sabes que el Señor no lo permite y solamente nos da una pareja hasta que la muerte nos separe. Pero fíjate entonces cómo ha estado presente en todo momento el Señor en tu vida, que a lo mejor no lo hemos descubierto, ha sido diferente, pero Él siempre ha estado en tu vida. Entonces, ¿actualmente tú comulgas o acudes a los sacramentos? Sí, sí, definitivamente desde el momento que yo me convertí, que acepté que Dios es todo, que es el centro de mi vida, constantemente, como te comentaba anteriormente, estoy involucrado en todo lo que ahora sabemos que los domingos son los días del Señor, que hay que asistir a escuchar a su palabra, que hay que tomar la Eucaristía. Entonces, dentro de lo posible, yo lo hago constantemente. Ok, entonces ya hay una estrecha relación con el Señor. Es una bonita enseñanza porque muchas personas están confundidas en que cuando se separan de su pareja religiosamente, se pierde esa relación con el Señor o esa santidad. Y aquí podemos observar que no es así, que la relación con el Señor depende de la actitud y de la vida que cada uno de nosotros llevemos. Me separé de mi esposo o me separé de mi esposa, sigo casado de manera religiosa, pero eso no me permite que yo pueda tener alguna otra pareja o un noviazgo con alguna otra persona o que ande buscando una y otra pareja. No, si yo vivo conforme al plan divino, entonces puedo acudir a los sacramentos a pesar de vivir en una condición como esta. ¿Por qué? Porque la situación que tú viviste, bueno, esa la saben ustedes y el Señor es una situación entre ustedes y el Señor solamente, pero tú te has mantenido de una forma que te permite acudir a los sacramentos. No buscas otra pareja, la respetas a ella mientras esté en este mundo con nosotros, la respetas y obviamente cumples con el mandato divino, ¿no? Estás respetando el sacramento como tal, ¿no es así? Así es, mira, haciendo una reflexión de lo que se prometió cuando nos casamos Sí. y que lo prometí a lo mejor desconociéndolo, hoy lo reflexiono y yo sé que ya no lo puedo aplicar al 100%, Claro. pero hay partes que sí, o sea, verla cuando tiene alguna necesidad, cuando está enferma, atenderla, tener comunicación, ya no estarnos ofendiendo, agrediendo o peleando. De esa manera yo busco cumplir con esa promesa que hice de respetarnos. Y de alguna manera se está resarciendo el daño, ¿no? Porque si en algún momento ya hubo desinterés hacia ella hoy, bueno, conociendo la palabra del Señor, empezamos nuevamente a corregir todas esas actitudes que teníamos por desconocimiento del Señor, ¿no? Entonces, creo que también es un muy buen mensaje que no podemos estar siempre peleándonos todo el tiempo, sino el conocimiento del Señor nos debe llevar realmente a un cambio radical de vida, que creo es lo que tú has tenido, ¿verdad? Sí, definitivamente yo creo que debemos de reconocer que cuando hacemos un daño, hay un dicho que dice que tapamos el pozo cuando el niño se ahoga.
¿sí? Exacto. Entonces, eso no debe de ser, o sea, debemos de reflexionar de lo que provocamos, de lo que hicimos, y entonces volver al camino, ¿sí? Entonces ya has tenido esos momentos de reflexión y estás en ese proceso de enmendar todo esos momentos, ¿no? Bueno, ¿y actualmente tienes una buena relación con tu esposa? Así tanto como buena, no, pero sí mejor que cuando nos separamos. O sea, desafortunadamente somos de caracteres diferentes y tratamos de ya no discutir, de ya no pelear, pero ya entendemos que cada quien está en su posición y tratamos de llevarnos lo mejor que podemos. Digamos que ahora sí hay respeto, Sí, a eso es ya, a ya todo. se respetan uno al otro y me imagino que es por toda la conversión que tú también has tenido, ¿no? Así es. Ha habido ya una relación pues un poquito más llevadera porque muchas veces ni siquiera se hablan y todo esto también es por algo que los une, que son los hijos, ¿no? Que no podemos estarles dando también mal ejemplo. Bueno, ¿y consideras entonces que cuando uno se aparta del Señor, te puede hacer falta la sabiduría que da Él para tomar estas decisiones drásticas y difíciles en la vida? Sí, definitivamente, si no lo conoces, pues no sabes cuáles son, qué es lo que Él quiere de ti. Y principalmente, Él nos creó por amor, ¿sí? Claro, Él nos creó por amor. Y si tú desconoces eso, pues no puedes dar algo que no que no tienes. tienes. ¿Y cómo le haces, Marcelino? Cuando tú regresas de la jornada de trabajo, normalmente regresa uno y siempre hay alguien que nos espera. Puede ser el esposo, puede ser la esposa con la que compartimos nuestro día a día, nuestras aventuras en la calle, nuestros enojos, compartimos la cena con ellos a lo mejor, o hasta un pequeño berrinche, ¿no? Porque también se dan los matrimonios que nos enojamos, hasta eso compartimos. ¿Tú cómo ocupas ese tiempo que no estás con ella? Bueno, desde un principio siempre he sido una persona que me he dedicado a trabajar y antes de conocer a Dios, pues lo que hacía era mantenerme el mayor tiempo que pudiera en el trabajo, haciendo actividades, olvidándome precisamente de esa relación que tiene que tener uno con Dios. Pero a partir de que yo lo conozco, ya me veo en la necesidad de preparar temas para los alumnos que yo estoy preparando. Me veo en la necesidad de dar un servicio a las parroquias. Entonces todo el tiempo lo mantengo ocupado para hacer algo en beneficio de Entonces la ahora iglesia. quien llena ese huequito es el Señor. Así es Dios. Fíjate qué mejor compañía que la del Señor. Eso, obviamente, cuando tenemos al Señor en nuestra vida, nos aparta de malos pensamientos, nos aparta de malas compañías, Así es. Mm. de algunas circunstancias que nos puedan acercar al pecado. Entonces, si tú estás más cerca del Señor preparando estas lecciones que dices o preparando tu material para tus clases, estás más cerca del Señor y tu relación es buena con el Señor y no te permite acercarte tanto al pecado, ¿no? Así Que es. debe ser difícil, ¿no? Bueno, y actualmente tú oras por tu esposa. Sí, definitivamente desde el momento en que yo reconozco que Dios es todopoderoso, que Él es el creador, que Él nos da todo, sabemos o entendemos que lo primero que tenemos que hacer es la oración. O sea, Oración. oración en la mañana, oración para pedirle por un nuevo día, para pedirle que nos perdone lo que no pudimos hacer el día anterior y pedirle que Él sea el centro de nuestra vida. No solamente es una petición personal, sino es una petición en general para todo nuestro prójimo, los que están enfermos, los que no tienen trabajo. Pero la pregunta que me haces es para mi esposa. O sea, Sí, oras por ella. sí oro por ella. Mi familia siempre está presente. Y Como, mira qué bonito que oras por tu esposa, porque muchas veces cuando se dan estas fracturas en el matrimonio, de lo menos que nos acordamos es de orar por esa persona que en ese momento pues a lo mejor ya no estamos tan bien, ¿no? Entonces decimos, no, ni me acuerdo de orar por ella. Entonces, qué bonito que hoy que conoces ya al Señor,
todos, bueno, te quiero preguntar otra cosa, esos odios y resentimientos, ¿los has logrado ya sacar de tu corazón? Sí, definitivamente sí, ¿Sí? porque no tendría caso estarte diciendo aquí que yo tengo una relación con Dios, que yo soy en gracia, que le pido perdón, si eso no lo sacara de mi corazón. Qué bonito. Fíjate todos los huecos que ha logrado llenar el Señor, que si todos nos acercáramos a Él con esa firme convicción, primero de ser perdonados y después de seguir en su camino para que Él nos conduzca hacia la salvación, los matrimonios serían diferentes. Pero bueno, aquí también se requiere la voluntad de ambas partes, porque a veces trabaja uno y el otro no trabaja, y entonces pues es difícil que los matrimonios se vuelvan a unir, pero que este programa sirva para que todas aquellas personas que están en una situación similar abran un momentito su corazón, abran tantito su mente, dejen entrar a Dios nuestro Señor, porque Él puede hacer grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Entonces es un mensaje muy bonito que nos estás trayendo en esta mañana, Marcelino. Y bueno, si tu esposa en algún momento llegara a faltar, ¿pensarías en casarte nuevamente? Porque ahorita dices no, porque sabemos que está ella y para ti me has comentado que el sacramento del matrimonio es algo muy importante. Pero si ella faltara, ¿tú pensarías en volverte a casar? No, ya no, definitivamente no, porque yo quisiera resarcir el daño que ya hice durante todo este tiempo y una forma de cumplir la promesa que no la hice cuando estuve con ella sería respetarla todo el tiempo. Qué bonito. Sí, y aparte de respetarla a ella, yo ya tengo entendido que cuando Dios me perdona todos mis pecados, me pide que no los vuelva a cometer. Entonces, caer en eso sería estarle fallando a Dios. Qué bonito, veo que así estás absorbiendo muy bonito la palabra del Señor, realmente la estás haciendo vida, que una cosa es nutrirnos de la palabra del Señor, pero otra muy diferente hacer la vida. Entonces veo que tú estás haciendo vida la palabra del Señor y eso es algo muy bueno. Ahora respecto a tus hijos, ¿qué les inculcas o cómo te gustaría que fueran esos matrimonios en tus hijos? Mira, hay una frase muy importante que dice que las cadenas se hicieron para romperse. Entonces, en realidad, lo que yo quisiera es que mis hijos no vivieran, como siempre lo decimos, lo que nosotros vivimos. Lo que nosotros vivimos. Entonces, buscamos algo mejor, ¿verdad? Así es. Yo pienso que lo estoy buscando, pero en lo espiritual. O sea, trato de, con mi ejemplo, tratar de que se acerquen a Dios, que conozcan a Dios, para que ellos no cometan los errores que yo cometí. Aunque es difícil ahora decirle a un hijo, me equivoqué en esto, no lo hagas igual para que tú puedas vivir de una manera diferente, porque muchas veces perdemos esa autoridad moral y, y los hijos nos critican, ¿verdad? Así es. Pero por eso necesitamos tener un verdadero arrepentimiento y que ellos vean nuestra conversión, que sí se puede uno equivocar en la vida, pero también se puede resarcir y se puede retomar el camino. O sea, el hecho de que yo me haya equivocado no quiere decir que toda la vida pueda vivir equivocado. Llega un momento en que el Señor se nos presenta y nos da esa oportunidad de volver a retomar el camino, que es en lo que tú estás ahorita, por lo que yo entiendo. Así es. Dices sí. que perteneces a un grupo, ¿no? Sí. Entonces, desde hace 5 años, quiere decir que ya el Señor está en tu vida y estás ahí. Bueno, y en cuanto a la relación con tus hijos, ¿también oras por ellos? ¿Pides por ellos? Sí, definitivamente. Mira, desafortunadamente la juventud, no de ahorita, sino las generaciones van cambiando. Claro. Ahorita se está viviendo unos tiempos difíciles, que muchas veces los hijos no entienden cuando uno trata de inculcarles los valores. Los valores sobre todo los ahora, valores. ¿verdad? Y sobre todo en este caso los valores espirituales, que es el acercamiento a Dios para que lo conozcan. Entonces yo oro todos los días por ellos, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. ¿Y lo sigues frecuentando a tu familia? Sí, mira, definitivamente el hecho de que yo me haya separado no quiere decir que yo me haya hecho irresponsable de mis obligaciones morales, ¿no? O sea, probablemente de lo espiritual lo dejé separado porque yo mismo lo conocía, pero con respecto a lo que es suministrar todo, como proveedor nunca he dejado de hacerlo, siempre he estado al pendiente de que tengan todo. Afortunadamente ya tengo
varios hijos que son profesionistas. Qué bonito que ha estado la figura paterna, siempre ahí pendiente de ellos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nos separemos no quiere decir que vamos a tirar todo. Los hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Marcelino, te invito a que vayamos a mandar unos saludos de las personas que nos están escuchando en esta mañana. Tenemos a Liscat Lur, un saludo, Mari Velázquez, Will S. Scarlett, Baraquiel Moreno Pacheco, María Sánchez García, Rosario Guadalupe Font, Patricia de Santos Endo, Guillermina Bouchán Salazar, Almadelia Granillo Modro, Teresa Contreras Cortés, Adriana Trinidad. Les mandamos un saludo y gracias por estarnos escuchando esta mañana. También a María Guadalupe Rosas Velázquez, a Guadalupe Rojas, a Maritza Martínez, Israel Ortiz Llera. Muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana. Guillermina Bouchán Salazar nos dice, buenos días, saludos, como siempre temas muy interesantes, Dios los bendiga. Muchas gracias. Guadalupe Rojas, saludos señor Marcelino. Ya te conocen, ya te están reconociendo precisamente, yo me imagino que los grupos que dices, ¿verdad? Sí. Qué bonita entonces que sí estás en esa relación con el Señor. Bueno, continuamos con el tema. Marcelino, entonces esta situación de que tú te sales de casa y obviamente tú tienes que hacer las labores domésticas, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo haces? Mira, afortunadamente yo tuve la fortuna de nacer y crecer en una familia numerosa que por lo mismo tuvimos la necesidad de colaborar desde pequeños, aprender. Entonces eso no se me dificulta porque yo le agradezco mucho a mi mamacita que me haya enseñado todo eso. Fíjate, aquí vemos nuevamente la presencia del Señor, como no nos damos cuenta hasta que recorremos el camino. ¿Cómo te fue preparando? Porque Él sí sabía todo lo que venía, ¿verdad? Y como tú dices, tu mamá te fue preparando, tenías que caminar o recorrer este camino para llegar a la conversión, tenías que pasar todo esto para llegar a conocer al Señor. Y son momentos en que el Señor siempre está con nosotros, pero no lo hemos visto. Y yo les puedo asegurar a nuestros queridos radioescuchas que el Señor siempre está con cada uno de ellos. Sean más sensibles a su presencia, abran su corazón, abran bien los ojos para que lo puedan percibir, que Él siempre está ahí con nosotros, tocando nuestro corazón. Entonces, bueno, Marcelino, nos dices, ¿tú sí crees entonces en el matrimonio hasta que la muerte nos separe? Sí, definitivamente, sí lo creo porque es un mandato de Dios. Y más ahora que dices que ya conoces el sacramento, ¿no? Así es. Que es importante para ti, creo que sí es importante el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Entonces, sí. Definitivamente el divorcio para ti no existe. No existe y no va a existir. O sea, ya cometí un error de separarme. Ahorita lo peor sería hacer más grande ese daño. ¿Y no has pensado en algún momento, pues, bueno, ahorita que tú mencionabas, todo el tiempo que yo tengo libre, digamos que no estoy con mi esposa, me dedico a estudiar la palabra del Señor, a preparar mis clases, ¿es algo como si consagraras una parte de tu vida ahora al Señor? Sí, definitivamente yo ya reconocí que primero es Él, ¿sí? Primero es Él. Entonces, para mí, ahorita que mis hijos ya son mayores, que ya no tengo tanta responsabilidad de estarlos atendiendo, que mi esposa está bien materialmente, eso no me da gusto decirlo, pero el hecho de estar separado me da más tiempo para que yo pueda dedicarme más a la palabra de Dios. O sea, no tengo ningún inconveniente, nadie me pregunta a qué horas salgo, a qué horas llego, a dónde voy. Entonces definitivamente todo tu tiempo libre lo dedicas al Señor. Es para Dios. O sea, vas, trabajas, regresas y otra dedicarte vez al Señor. Sí. ¿Haces servicio actualmente? Sí, estoy dando servicio. El grupo al que yo pertenezco se llama Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Es una institución que se dedica a dar formación religiosa.
pero para poder dar esa formación religiosa, lo primero que tenemos que hacer es formarnos, porque si no me formo, pues, ¿qué puedo enseñar? Entonces vas a cursos. Voy a prepararme. A prepararte. Y una vez que yo estoy preparado, o que todos los miembros de este instituto se preparan, tenemos, ya no es si queremos, sino la obligación de dar un servicio. Ese servicio consiste en retroalimentar a otras personas. De lo que a mí me enseñaron, yo lo hago ya con otros grupos. Entonces, constantemente estoy preparando temas, constantemente estoy viendo programas siempre relacionados con Dios. Muy bien, Marcelino, pues agradecemos mucho tu presencia y la aportación que nos puedes dar en relación a este tema, y vamos a concluirlo agradeciéndote nuevamente que nos hayas acompañado. Y bueno, el Código de Derecho Canónico en el número 1155 nos dice: en la Iglesia existe para situaciones extremas la separación cuando se demuestra que la convivencia es imposible y lleva consigo un daño serio para alguno de los cónyuges o los hijos. Pero esta separación de cuerpos, hablamos separación de cuerpos, no es un divorcio, pues el vínculo establecido por el sacramento sigue existiendo y los cónyuges no pueden volverse a casar, que es precisamente lo que tú nos veniste a compartir. Te agradecemos mucho, Marcelino, y esperamos que nos sigan sintonizando la próxima semana en su programa Una Aventura de Fe. Hasta la próxima.